Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal y a este vídeo. Espero ser digno de esa atención. Consíguete algo para beber si quieres. Yo me estoy tomando un mate uruguayo, enorme, delicioso. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a ver. Hoy el tema es fascinante. ¿Has oído hablar, por casualidad, sabes algo de que antes de que llegaran franceses o ingleses a Canadá, llegaron vascos? ¿No es fascinante? Bueno, mucha gente no lo sabe. Creo que los vascos sí lo saben, o algunos vascos lo saben. También lo saben bastantes canadienses, sobre todo del Canadá francés, y bueno, es una historia realmente muy interesante. Déjame que te la cuente y que te vaya explicando cómo va la cosa. Fíjate que la cosa empieza porque toda la Edad Media, pues el aceite de ballena, bueno, toda la Edad Media, hasta casi que se descubrió y se utilizó el petróleo, el aceite de ballena era un recurso importantísimo. Vamos, el aceite de ballena se aplicaba para montones de cosas, e incluso pues los huesos de la ballena. Bueno, la ballena era un animal que se aprovechaba bastante bien. Había mucha economía alrededor de las ballenas. Y además de eso, el consumo de pescado era importante, porque bueno, era bastante más barato que el consumo de carne, y porque pues había la imposición de no comer carne en determinadas fechas del año por la Iglesia Católica, que decía pues que no se podía comer carne, pero no se podía comer pescado. Entonces, bueno, pues la gente recurría al pescado. Y claro, una de las formas más sencillas o sí, asequibles de recurrir al pescado era el pescado salado, pescado seco. Entonces, pues la demanda era tan alta que en algún momento determinado ya los bancos de pesca próximos a Europa pues cada vez estaban más concurridos y cada vez tenían menos pescado, obviamente. Entonces, pues los mejores marineros que existían en aquella época pues se aventuraban a irse más lejos buscando pescado y encontraron unos fantásticos bancos de pescado en el área de Terranova, pesca de Terranova, y hasta ahí llegaron. Y ahí empezaron, pues vamos, es que era un auténtico paraíso para los pescadores, porque podían llenar las bodegas de un barco en 1 o 2 días. Pues era aburrirse de echar las redes, llenarlas de bacalao, salar el pescado y volver corriendo a venderlo, ¿no? Entonces era un negocio fantástico. Y bueno, los vascos demostraron que eran unos marineros extraordinarios, como luego se vio en prácticamente toda la historia de España. No es casualidad que Juan Sebastián Elcano, el primero que dio la vuelta al mundo, pues fuera vasco, ni tampoco que el famoso héroe Blas de Lezo fuera vasco, y muchísimos más, prácticamente las grandes hazañas marítimas de la época de descubrimientos en España fueron hechas por vascos. ¿Por qué? Bueno, pues es muy lógico. Estaban en la cornisa norte, el Cantábrico. El Cantábrico es un mar difícil, complicado, con olas muy fuertes, con grandes temporales, y estos eran unos fulanos que estaban acostumbrados a eso y sabían de qué iba, y sabían construir buenos barcos que resistieran esas situaciones. Y construyeron barcos que fueron capaces de llegar hasta Terranova en busca de ballenas y bacalao, las dos cosas. Y esta es la historia que te quiero contar hoy, ¿no? Entonces, que no fueron allá por diversión, por turismo, sino fueron allá por necesidad y por negocio. Entonces, pues salían normalmente de San Sebastián, de Bilbao, de Pasaia. Les tomaba pues
algunas semanas el llegar hasta allí, pero llegaron, ¿no? E incluso hay algunos indicios de que se elaboró, se hizo un idioma, fusión entre el idioma de los nativos, que eran algonquinos, y el vasco. Entonces había palabras en ese idioma que eran vascas, ¿no? Un idioma que hablaban que se comunicaban entre los vascos y los indígenas, ¿no? Muy divertido. Entonces, bueno, pues el gran centro ballenero, y donde hoy día hay pues una reserva arqueológica, se llama Red Bay, la Bahía Roja. Y entonces, bueno, como que era el centro de operaciones, y a partir de ahí pues hay muchos más lugares como que eran extensiones de este lugar. No parece que ni Red Bay ni sus extensiones fueran lugares en donde se hicieron poblaciones permanentes, sino que eran lugares en donde iba una tripulación o unas tripulaciones al comienzo del verano, pues se pasaban quizá un par de meses o 3 trabajando como locos, regresaban con las bodegas llenas de aceite de ballena, porque allí mismo lo procesaban en tierra, llevaban las ballenas a tierra, las procesaban, sacaban todo lo que podían, y entonces se regresaban hacia Europa para pasar el invierno, y entonces una vez en la primavera ya se preparaban para hacer el siguiente viaje. Incluso en esa zona de Red Bay hay un barco ballenero, que hasta se sabe el nombre, que se llama el San Juan, que está naufragado, que los restos, es un pecio ahí en el agua, que parece que está muy bien conservado, según dicen, y según he leído, hasta ahí, o hubo, no sé si todavía lo hay o lo han llegado a hacer, algunos voluntarios vascos que se ofrecieron a reconstruir uno siguiendo pues el mismo modelo y hacer uno pues en la actualidad. Todo esto, bueno, incluso hay un cementerio, hay restos de hornos, hay tejas, hay instrumentos, hay ollas, hay herramientas. Es decir, la presencia de vascos ahí es completamente indudable. Luego además hubo una señora, una investigadora histórica, Selma Huxley, que pues sabiendo que existían estas cosas se fue al País Vasco a ver si encontraba documentación, y la encontró. Encontró contratos, encontró toda clase de documentación sobre esta situación, hasta nombres de quienes habían ido, en fin, muertos, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto está absolutamente confirmado, no es una hipótesis, no es algo que a alguien se lo ha imaginado, no es cosa de los nacionalistas vascos que se les ha ocurrido tonterías por el estilo. Es así, había una red muy claramente establecida, y esto estuvo funcionando pues prácticamente casi durante más de 100 años. ¿Y en qué momento aquello se acabó y en qué momento pues ya dejaron de ir los vascos? Y aquello pues aquellos campamentos de verano pues se acabaron olvidando y acabaron pues sepultados por la historia. Pues esto ocurrió esencialmente, pues mira, porque a finales del siglo XVI, pues ya cuando estábamos en el 1600 y pico, pues España tuvo el fantástico pasatiempo de pelearse con todo el mundo, ¿no? Se peleaba con los franceses, con los ingleses, con todo el mundo. Y entonces, pues ya cuando la presencia de franceses e ingleses en Canadá y en general en el norte de América, pues empezaron a ver que los vascos no eran bienvenidos, no eran aceptados amistosamente. Pues supongo pues, que les asaltarían, les quitarían las cosas que tenían, les quitarían el aceite de ballena, les quitarían, en fin, les atacarían, los harían prisioneros. Bueno, pues todas estas cosas divertidas entre comillas, que traen las guerras, y entonces pues los vascos dejaron de ir hasta allá porque ya se convirtió en una actividad peligrosa, mucho más peligrosa que las olas, que el mar, que de por sí ya, que eso lo sabían controlar. El oleaje, las tormentas o lo que fuera, y las ballenas
los vascos lo sabían controlar. Lo que no sabían controlar era pues la política y la violencia. Dejaron de ir y aquello cayó en el olvido. Cayó en el olvido. Incluso hay cosas que realmente, no sé, es decir, hay sospechas, francamente hay sospechas de que incluso los pescadores vascos y probablemente otros de otros sitios, quizá pues escoceses, bretones, ya habían hecho lo mismo, habían llegado antes incluso que Cristóbal Colón. O sea que probablemente los que hicieron una conexión estable y que duró pues mucho tiempo, los predecesores de Cristóbal Colón fueron vascos. Claro, esto ya al nacionalismo español, a la leyenda rosa, en resumidas cuentas, ya no le gusta tanto, ya no le cae tan bien. Es decir, esto, la mitología alrededor de Cristóbal Colón y la gesta del descubrimiento y todas estas cosas, eso ya no les gusta. Probablemente esto haya contribuido a que, en general, fuera de los vascos, España no le haya querido dar mucha atención a este tema, ¿no? Y por eso, pues probablemente si tú eres valenciano, o eres gallego, o eres extremeño o andaluz, pues yo no he oído hablar de esto nunca, ¿no? Esto debe ser una cosa de estos etarras vascos que solo quieren separarse y dejar mal a los españoles. Pues no lo es. No está demostrado que hubieran llegado antes que Cristóbal Colón, pero hay fuertes sospechas. De hecho, entre los investigadores del descubrimiento de América, hay una fuerte sospecha, pero muy fuerte, de que Cristóbal Colón sí tenía referencias de algún piloto o algún navegante misterioso, anónimo, que le había dado información de que efectivamente ahí había algo, ahí había tierra, y que esa tierra no era China, no era la India, no era ese lugar. Hay bastantes indicios, bastantes sospechas. Incluso parece que hay mapas que muestran un perfil de la costa de Terranova y del Labrador muy sospechosamente próximo a la realidad, a lo que es esa área geográfica, y que fue hecho, bueno, pues prácticamente antes del descubrimiento. Incluso hay un detalle que me parece que es muy significativo, y es que Cristóbal Colón en su viaje, como previendo que iba a tener algún tipo de intercambio con gente, se suponía que iban a ser chinos o indios o lo que sea, que se sabía que era gente muy desarrollada, que tenían seda, que tenían muchas cosas, que no conocían eso porque era la tierra de Marco Polo, de la cual Marco Polo había hablado. Entonces ellos querían ir allí a negociar. Pero entonces Cristóbal Colón llevaba, en vez de llevar regalos valiosos para ofrecerle a esas nuevas culturas, o a esas extrañas culturas que iba a encontrar, en vez de llevar cosas valiosas, llevaba espejitos, cascabelitos, baratijas, como pensando que lo que se iba a encontrar era lo que luego efectivamente se encontró. Es decir, si tú vas a ir a un viaje de negocios en estos momentos, en la actualidad, dices, voy a ir de negocios a Japón, pues a Japón no vas a ir llevando baratijas que te has comprado en una tienda de todo por €1, ¿no? llevas pues como hombre de negocios, llevas unos regalos que valga la pena. Pues si eres español, pues te llevas, qué sé yo, pues una guitarra española, algo unas cerámicas, alguna cosa valiosa, bonita, sofisticada, ¿no? Algo que la gente diga, hombre, vale la pena, no llevas cosas baratijas, ¿no? Bueno, pues, y Colón iba lleno de baratijas, pero no decía que iba a ir a la India,
o a China, o a Japón. Muy sospechoso. Bueno, es igual, como fuera. El tema no era ese hoy, sino que el tema era hablarte de esta situación, que, como te digo, pues, hombre, es realmente fascinante pensar en aquella gente que lo pasó mal. Tienen un cementerio en donde han identificado 60 cuerpos. O sea, hubo 60 hombres que dejaron la vida ahí, ¿no? Cazar ballenas era un deporte extremo, como dirían hoy día, ¿no? Era un deporte extremo, muy notable. La otra cosa que me parece